Buenas tardes, soy Josué David Reynoso Castro de la Universidad UNEMI. Estudio fisioterapia. Esta tarea es de semiología. Test de Neer. El test de Neer evalúa la presencia del síndrome de pinzamiento subacromial, específicamente irritación del tendón del supraespinoso y el tendón largo del bíceps. Al elevar pasivamente el brazo en rotación interna, el troquiter se aproxima al arco coracromial, reduciendo el espacio subacromial. Esta disminución genera compresión directa sobre el supraespinoso y estructuras asociadas. El paciente debe de colocarse de pie o sentado con el tronco relajado y el brazo en posición neutra. El fisioterapeuta debe colocarse al lado del paciente con una mano estabilizando la escápula para evitar compensación y una sujetando el brazo del paciente por la muñeca o el codo. El fisioterapeuta lleva el brazo del paciente a rotación interna y posteriormente a una elevación pasiva completa en plano sagital. El movimiento debe ser continuo y controlado. Se da un signo positivo cuando el dolor es anterior o anterolateral del hombro durante la elevación. Se toma como interpretación que el dolor sugiere pinzamiento subacromial posible, tendinopatía del supraespinoso, quiere decir una inflamación subacromial o irritación del tendón largo del bíceps. Test de Hawkins o Kennedy. Esta prueba está orientada a la detección de pinzamiento subacromial, específicamente una afectación del manguito rotador. La flexión del hombro a 90 grados, combinada con rotación interna forzada, reduce significativamente el espacio entre la cabeza humeral y el arco coracoacromial, comprimiendo el supraespinoso y el subacromial. La posición del paciente debe de ser en bipedestación o sedestación, con el hombro y el codo a 90 grados de flexión. El fisioterapeuta debe estar frente o lateral al paciente con una mano estabilizando el codo y la otra controlando la muñeca a nivel proximal. El procedimiento consiste en una flexión del hombro a 90 grados, en el cual el fisioterapeuta debe realizar una rotación interna pasiva aplicando un movimiento firme y progresivo. El test es positivo cuando el dolor está localizado en la cara anterolateral del hombro. El test es positivo cuando el dolor está localizado en la cara anterolateral del hombro. El dolor implica o indica que tiene un pinzamiento subacromial. Se asocia comúnmente con tendinopatías del supraespinoso o una inflamación de las bursas subaracromiales. Test de Hope. El test evalúa la integridad y fuerza del músculo supraespinoso, ya sea por tendinopatía, ruptura parcial o debilidad funcional. La abducción a 90 grados con rotación interna coloca el tendón supraespinoso en máxima tensión, aislando su función respecto al deltoides. La posición del paciente debe de ser en bipedestación o sedestación, con el hombro a 90 grados en aducción y 30 grados de antepulsión, con una rotación interna haciendo que los pulgares indiquen hacia el piso. La posición del fisioterapeuta implica que el fisio se coloque detrás del paciente aplicando resistencia descendiente en el antebrazo. Como procedimiento tenemos que depende de si se hace con uno o dos brazos, pero se le solicita al paciente que mantenga sus brazos en la posición mientras el fisio aplica una resistencia hacia abajo con ambos brazos de forma progresiva y simétrica. Los signos son positivos cuando presenta dolor o incapacidad para mantener la posición o debilidad marcada. Se interpreta que este dolor sugiere una lesión del supraespinoso, una ruptura parcial del manguito rotador o tendinopatía crónica. Test de Speed. Este test evalúa la integridad del tendón largo del bíceps y la presencia de tendinitis o inestabilidad del surco bicipital. La posición del hombro en flexión, codo extendido y antebrazo supinado tensiona específicamente el tendón largo del bíceps, permitiendo reproducir dolor característico. La posición del paciente tiene que ser de pie, con un hombro flexionado a 90 grados, con el codo extendido y antebrazo completamente supinado. Posición del fisioterapeuta. Frente al paciente, una mano aplica resistencia sobre la parte distal del antebrazo y la otra estabiliza al hombro.
Procedimiento. El paciente intenta elevar el brazo hacia arriba mientras el fisioterapeuta ofrece resistencia descendente. La aplicación de fuerza debe ser firme y progresiva. Signos positivos. El dolor es agudo, localizado en el surco bicipital. La interpretación. Sugiere tendinitis del tendón largo del bíceps, inflamación del surco bicipital o posible inestabilidad de la corredera. Test de Fallen. El test de Fallen evalúa la presencia del síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano. El test de Fallen. El test de Fallen evalúa la presencia del síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano. La flexión palmar sostenida incrementa la presión en el túnel intercarpiano, comprometiendo la conducción neutral del mediano. Posición del paciente. Paciente sentado con antebrazos relajados. Se pide flexionar ambas muñecas y llevar el dorso de las manos en contacto. Posición del fisioterapeuta. Frente al paciente, supervisando la posición y controlando el tiempo de ejecución, 30 segundos. El procedimiento: se solicita mantener la máxima flexión palmar con los dorsos en oposición sin pérdida de alineación. Signos positivos: parestesias, dolor o adormecimiento en el territorio del nervio mediano, pulgar, índice, medio y mitad radial del anular. Interpretación: confirma irritación o compresión del nervio mediano del túnel carpiano, compatible con síndrome del túnel carpiano. Test de la SEG. ¿Qué valora el test de la SEG? Evalúa la presencia de compresión radicular lumbosacra, específicamente las raíces L5 y S1, mediante la tensión mecánica del nervio ciático y de los isquiotibiales. Fundamento biomecánico. Al elevar la extremidad inferior con la rodilla en extensión, se produce elongación progresiva del nervio ciático y de sus raíces. Cuando existe irritación por hernia discal o compresión radicular, el estiramiento reproduce dolor irradiado en el trayecto ciático. La ventana biomecánica es de 30 a 70 grados. Es del rango donde la tensión neutral es máxima. La posición del paciente de cúbito supino relatado. Posición del paciente. Paciente en decúbito supino, relajado, con ambas piernas extendidas y pelvis en postura neutra. Posición del fisioterapeuta. Ubicado al lateral del paciente. Una mano sostiene el talón y otra estabiliza la rodilla para mantener una extensión completa. Procedimiento. El fisioterapeuta lleva la pierna pasivamente en flexión de cadera, manteniendo la rodilla extendida. El movimiento debe ser lento y continuo, observando la presencia de dolor irradiado o limitación. En casos necesarios puede añadirse dorsiflexión del tobillo para incrementar la tensión neutral. Signos positivos: dolor irradiado por debajo de la rodilla hacia el trayecto ciático, específicamente de 30 a 70 grados de elevación. Interpretación: sugiere irritación radicular por hernia discal lumbosacra, neuropatía ciática tensional o compromiso neutral periférico. Si el dolor es únicamente en la región posterior del muslo, indica cortamiento isquiotibial, no patología radicular. Test de Faber. El test de Faber valora la integridad de la articulación coxofemoral y la funcionabilidad de la articulación sacroiliaca, diferenciando patología anterior de cadera y disfunción posterior pélvica. El fundamento biomecánico: la flexión, aducción y rotación externa genera una apertura unilineal del anillo pélvico y tensión en la cápsula anterior de la cadera. Al aplicar presión, se comprime la articulación sacroiliaca contralateral. El patrón mecánico permite localizar el origen del dolor. Posición del paciente: decúbito supino. Una pierna permanece extendida y otra se coloca en flexión de cadera, abducción y rotación externa con el pie apoyado sobre la rodilla contraria. Posición del fisioterapeuta: de pie al lado del paciente, una mano estabiliza la espina ilíaca antero-superior contraria y la otra aplica presión suave sobre la rodilla en rotación externa. Procedimiento: se lleva la extremidad afectada a flexión, abducción y rotación externa, formando la figura de 4. Luego se ejerce presión descendente sobre la rodilla, observando amplitud, dolor y rigidez.
El signo es positivo, signos positivos, dolor inguinal en la cadera, dolor posterior, glúteo o sacroiliaco, disfunción sacroiliaca. Interpretación. Un test positivo orienta a patología intraarticular de cadera, como artrosis, tendinopatías, pinzamiento femoroacetabular o disfunción mecánica sacroiliaca según la localización del dolor. Test del cajón anterior de rodilla. ¿Qué evalúa? Evalúa la integridad del ligamento cruzado anterior, LCA, determinando su estabilidad anteroposterior. Fundamento biomecánico. El LCA resiste el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur. Al realizar tracción hacia adelante, la ausencia de tope firme o el desplazamiento excesivo indica insuficiencia ligamentaria. Posición del paciente. Decúbito supino con la rodilla 90 grados de flexión y el pie apoyado en la camilla. Posición del fisioterapeuta. Sentado o arrodillado frente a la pierna evaluada. Ambas manos rodean la tibia proximal con los pulgares sobre la tuberosidad tibial y los dedos en la pantorrilla posterior. Procedimiento. El fisioterapeuta estabiliza el pie del paciente y realiza tracción anterior de la tibia, comparando el lado sano y afectado. Se evalúa la cantidad de desplazamiento y la calidad del tope final. Los signos son positivos cuando la traslación tibial anterior es aumentada y la tensión de tope es blanda. La interpretación indica ruptura parcial o total del ligamento cruzado anterior. La comparación bilateral es fundamental para determinar laxitud. Test de McMurray. ¿Qué valora? Detecta lesiones de mecanismo medial o lateral mediante la combinación de rotación tibial y extensión de rodilla. Fundamento biomecánico. La rotación externa tensa el mecanismo medial y la rotación interna del meñisco lateral. Al extender la rodilla simultáneamente se produce compresión del meñisco entre los cóndilos femorales. Un meñisco lesionado reproduce un chasquido o dolor. Posición del paciente. Decúbito supino con la rodilla completamente flexionada. Posición del fisioterapeuta. Situado al lado del paciente, una mano sujetando el talón y la otra palpando la línea articular de la rodilla. Procedimiento. Con la rodilla en flexión se realiza rotación tibial interna y externa, seguida de extensión progresiva. Se percibe chasquidos o bloqueos o también dolor en el área articular. Signos positivos: dolor, chasquido palpable o bloqueo durante la extensión. Interpretación: sugiere lesión del meñisco medial en rotación externa o lateral en rotación interna. Un chasquido reproducible es altamente específico. Test de Thompson. ¿Qué valora? Examina la integridad del tendón de Aquiles para determinar si existe ruptura parcial o completa. Fundamento biomecánico. Al comprimir el bíceps sural, el tendón de Aquiles transmite la tensión y produce flexión plantar refleja. La ausencia del movimiento indica interrupción mecánica del tendón. Posición del paciente. Decúbito prono con los pies sobresaliendo al borde de la camilla y tobillos relajados. Posición del fisioterapeuta. Situado al lado del paciente utilizando ambas manos para comprimir la masa muscular del gemelo. El procedimiento. Se realiza compresión firme del tríceps sural, observando si ocurre flexión plantar automática. Signos positivos: ausencia total de flexión plantar. Interpretación: indica ruptura completa del tendón de Aquiles. Si es un movimiento débil, puede sugerir desgarro parcial.